esperando un programa más de Amanece con nosotros y el día de hoy tenemos un nuevo segmento en el cual vamos a tener a nuestra invitada Eileen Bolívar, quien es la dueña del segmento Psicología Interactiva, a la cual le damos la bienvenida. No sin antes dar la bienvenida a nuestros auspiciantes, así que si quieres tener una mejor experiencia sensorial, bueno, tienes todas las mañanas para poder de tomar una tacita de café Coffee para que puedas reactivarte todas las mañanas. También le damos la bienvenida a nuestro querido Fernando Castellano, que nos acompaña desde Controles para poder así llegar a ustedes todos los días. También le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros y te invito a que veas a través de la aplicación, te la descargas por Google Play, ves Café Club Radio y puedes también estar al tanto para que si no estás en tu oficina o en tu casa, lo puedas ver desde tu móvil. ¿Cómo estás, Eileen? Buenos días. Buenos días, estimada Berenice, gracias por el espacio y la invitación. Buen día también para toda nuestra audiencia. ¿Sí? El día de hoy, bueno, tendremos también una invitada en este espacio de Psicología Interactiva, a la psicólogo Natalie Dávila, que también nos estará acompañando y aportando sus conocimientos. Así es, le damos la bienvenida a la psicóloga Natalie Dávila Smith, que en el cual vamos a estar abordando qué tema, mi querida Eileen. Hoy vamos a hablar sobre el duelo en padres luego de recibir un diagnóstico. Ok, perfecto. ¿Cómo está? Bienvenida, Natalie. Hola, un gusto, un placer estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Natalie, gracias a ti por sumarte a este proyecto con la intención de psicoeducar a nuestra audiencia, ¿sí? Son temas, bueno, que poco se habla. En el día de hoy voy a dar inicio definiendo el duelo como lo define la Organización Mundial de Salud, ¿ok? El duelo es la respuesta, bueno, normal y saludable de una persona frente a una pérdida. Según tu experiencia, Natalie, y tu experiencia sobre todo profesional, ¿no? Y como madre también de un niño con una condición especial, ¿cómo defines ese duelo? ¿Y dentro de cuál tipo de pérdida se encuentra? Sí, bueno, mira, el duelo, como lo dijiste, ¿ok? Es un proceso natural que se va a dar después de una pérdida. El duelo lo vamos a vivir todos en algún momento de nuestra vida, ¿ok? Es una adaptación psicológica y emocional que sobreviene a una pérdida. Pero en este caso en particular, sobre el tema que estamos comentando, el duelo no va a venir dado por una pérdida física, lo que pudiese ser, por ejemplo, la muerte de un familiar, o una pérdida afectiva, que puede ser cuando cortamos algún vínculo de pareja o algún vínculo de una amistad. En este caso, no. Aquí hablamos de una pérdida de la ilusión, de la expectativa que tenemos en cuanto al niño que hubiésemos querido tener sin el diagnóstico. Es decir, lo que el niño hubiese logrado sin que me hubiesen dado el diagnóstico. Entonces, a partir de allí empezamos a procesar un duelo sobre esa expectativa que teníamos y entonces tenemos que adaptarnos a una realidad muy diferente a la que teníamos planificada. Eso va a conllevar a un duelo. Bueno, Natalie, poco se habla, ¿okay? de ese proceso tan doloroso que viven los padres o cuidadores o responsables de algún niño con una condición luego de recibir el diagnóstico. Bueno, ya sea por desconocimiento, por el impacto, bueno, porque simplemente se centra la atención y la acción para con el hijo, ¿no? O para con ese niño. Sin embargo, el duelo tiene sus etapas para elaborarla. ¿Cuáles son esas etapas? Claro, así es, mira, el duelo se elabora en 5 etapas, ¿ok? Y al momento en que el padre recibe un diagnóstico, él va a pasar por la primera, que es la negación. En la negación, los padres creen que la noticia que le están dando es falsa, es decir, rechazan toda la información que tenga relación con el tema que se les está, con el diagnóstico o el tema que se les está tratando porque consideran que ese no es su caso. ¿Okay? Allí es por ejemplo, allí ocurre mucho donde los padres empiezan a buscar diferentes especialistas, lo cual está bien, porque hay que buscar diferentes opiniones para poder llegar a un diagnóstico, pero siguen buscando con la idea
de que el diagnóstico que les dieron, a pesar de que cumpla con los criterios, sea el equivocado. Allí hay una negación total, un rechazo total a la idea o a la realidad que se les está brindando en ese momento, a la información que se les está brindando, ¿ok? Luego pasamos a la ira. La ira es ese instante donde hay un enojo, una molestia por la situación que se está viviendo. Allí es donde los padres empiezan a cuestionarse, a culpabilizarse y pensar, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? Empiezo a ver, ¿serán tus genes? ¿Serán los míos? ¿Será que no me cuidé en el embarazo? Hay una molestia que puede llegar a ser irracional, no tiene que tener algún sentido, pero es parte del proceso, es parte de lo que son las etapas de duelo, ese momento de rabia y de molestia al saber que justo a mí me tocó esta situación y por qué yo, ¿ok? Pasamos luego a lo que es la negociación. La negociación es una especie de tregua que yo voy a hacer con un ente superior, que bien puede ser Dios, puede ser el universo, puede ser cualquier persona superior a mí, que yo quiera negociar, que yo quiera hacer una tregua para poder minimizar el dolor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que yo voy y digo, mira, Dios, si tú logras que ese diagnóstico sea equivocado, si tú haces que esté en solución más sencilla, donde yo no sufra tanto, bueno, a partir de allí yo voy a empezar a tener mejor actitud, ¿ok? Es como un canje que yo quiero hacer con un ente superior para poder lograr, en este caso, minimizar ese dolor, ¿ok? De allí vamos a pasar a la depresión. La depresión es justo en el instante que me doy cuenta de que a pesar de las negociaciones y todo lo que he pasado, la realidad sigue siendo la misma, no cambia. Entonces eso me va a generar un profundo dolor, un malestar, un vacío emocional y una sensación de incertidumbre donde no sé realmente qué es lo que va a pasar, qué voy a hacer y cómo lo voy a enfrentar. Y finalmente pasamos a lo que es la aceptación. En este caso, en la aceptación, allí lo hacemos es que abrazamos a ese niño que tenemos y soltamos las expectativas, abrazamos a nuestro niño real. En este caso ya, a pesar de que la situación no era la que nosotros esperábamos vivir, la podemos enfrentar con mejor actitud, ¿ok? Estimada Berenice, le doy la palabra. Justamente quería hacerle una consulta. Bueno, estas son las etapas o las frases luego de un diagnóstico, ¿no? Pero específicamente ahorita estas etapas se hablan de manera generalizada o específicamente también puede ser, por ejemplo, el duelo, luego de un diagnóstico, en el caso de una enfermedad catastrófica, como un tema de un cáncer. En este tipo de pacientes, por ejemplo, o en el caso de las familiares, ¿cómo se puede afrontar esta situación? Porque es un proceso que no solamente es de la persona que tiene o que padece esta enfermedad, sino también del círculo cerrado de su familia, ¿no? ¿Cómo sí, de hecho, perdón. ¿Cómo se podría afrontar esta situación, tanto la persona que padece la enfermedad como el resto de la familia? Claro, de hecho, en algún momento donde hay una enfermedad o un diagnóstico se va a pasar por esas etapas, ¿ok? Por todas estas etapas, tanto la familia, en este caso, como el que lo padece, si ya es una persona que tiene la conciencia de estar clara de su situación. Si hablamos de un niño, pues el niño no va a presentar estas etapas de duelo en cuanto a su condición. Pero, por ejemplo, ya en adultos, en la familia, ellos tienen, en muchos casos, van a necesitar buscar ayuda. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la fase de negación, solemos quedarnos paralizados, ¿ok? Y precisamente por no aceptar esa realidad, se suele perder mucho tiempo antes de buscar la ayuda necesaria. Entonces, allí es donde tenemos que, quizás, la persona que va a dar el diagnóstico, brindarle las estrategias para que puedan ir elaborando el duelo. En este caso, una intervención psicológica, si vemos que la persona está muy afectada, para que puedan elaborar el duelo y puedan accionar en función de lograr el mejor pronóstico para la persona afectada, es decir, buscarle las mejores alternativas, buscarles las mejores opciones. Hay que darle las alternativas. La persona que está dando el diagnóstico tiene que tener consigo una serie de alternativas para que la persona que lo está recibiendo pueda accionar en función de ellas, explicarle cada paso de lo que va a hacer para así poder ir elaborando ese duelo, ir pasando por cada una de esas etapas y no quedarse en la fase de negación, donde allí es donde se paraliza
lo que son los procesos incluso de evaluación. Hay personas que en la etapa de negación no continúan con el proceso de evaluación o de intervención, porque ya le dan un diagnóstico y dicen, no, mi hijo no tiene eso. Cierran el expediente, por así decirlo, y no hay una intervención adecuada donde realmente podamos, en este caso como psicólogos, potenciar esa situación, sacarle el mayor provecho y beneficio tanto para la persona que lo padece como para los familiares que están viviendo ese proceso. Claro, es un proceso doloroso, Natalie, donde quizá al inicio, ¿no? Como tú lo decías, paraliza. Bueno, pues queda como dice en shock ante algo que no esperaba y ahora ¿cómo hago? Y debo aprenderlo. En ocasiones este aprendizaje es brusco, en otras, bueno, depende también en qué la resiliencia que tenga para elaborar ese duelo, ¿no? Es más rápido o más lento. Para eso, y hablando de tiempo, Natalie, hay un tiempo estipulado para la elaboración de cada fase del duelo y de qué depende. El audio lo tienes, está bloqueado los audios. Ya, perdón. Ajá. Te contaba, cuando hablamos del duelo, ¿ok? El proceso natural es como tú lo dijiste, es doloroso, es una transformación y sabemos que las transformaciones suelen movilizarnos, ¿ok? Y eso pues nos lleva a un aprendizaje y a veces no hemos querido o hemos elegido esa transformación. Igual en algún momento de la vida lo vamos a padecer. El proceso natural en lo que deberíamos nosotros elaborar estas etapas serían aproximadamente entre 6 meses y 1 año. Cuando esto se prolonga, ¿ok? Allí sí puede ocurrir un trastorno ya complejo, persistente en cuanto al duelo. Entonces allí pues vamos a requerir lo que es una intervención. ¿De qué depende? Va a depender de muchos factores. Por ejemplo, que el diagnóstico que fue dado tenga alguna comorbilidad. Es decir, le decimos a un papá, tú tienes autismo, ya él tiene que elaborar sus etapas de duelo en función al autismo, pero resulta que también tiene TDAH, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y aunado a eso, descubrimos que también puede llegar a tener epilepsia o tiene epilepsia. Entonces, cuando se le van sumando trastornos, enfermedades acompañadas a un diagnóstico inicial, automáticamente, pues el padre va a tener un poco más de tiempo o va a requerir un poco más de tiempo para poder elaborar ese duelo, ¿ok? Cuando no hay apoyo de la familia, hay muchísimos casos y de hecho hay estudios e investigaciones que corroboran que los padres de hijos que tienen alguna condición pueden llegar a separarse por no poder llegar a acuerdos o comunicarse adecuadamente cuando le dan un diagnóstico. Entonces, se niegan, quedan en fase de negación, pasan a la ira, ¿okay? Donde culpabilizamos, nos quedamos allí y hay una ruptura también, en este caso afectiva en cuanto a los vínculos familiares. Entonces, cuando no hay un apoyo familiar, también es mucho más difícil elaborar este proceso de duelo. Cuando la persona siente culpabilidad, cree, por ejemplo, en una ocasión, una pacientica decía, su hija nació con unas malformaciones en la oreja, las 2 orejas, oía bien, pero tenía malformaciones y era porque ella estaba tomando pastillas para el acné y ella no sabía que estaba embarazada. Cuando ella supo que las pastillas habían causado esa malformación, entonces allí el proceso de duelo fue un poco más largo porque tuvo que trabajar también la culpa que ella sentía, porque de alguna forma creyó que ella lo había hecho voluntariamente, pero pues no lo hizo, no sabía que estaba embarazada en ese momento cuando estaba en ese tratamiento. Entonces cuando hay una culpabilidad también puede tardar un poco más ese proceso de duelo, ¿ok? También cuando hay un estrato socioeconómico bajo, donde la persona no tiene los recursos económicos para poder llevar a cabo todos los procesos de intervención, adquirir las consultas, buscar los especialistas adecuados, son algunas de las posibles causas que nos pueden hacer tardar un poco más en lo que es el proceso de duelo. Sí, justamente quería conectar con nosotros. No sé si podemos mencionar.
Ya. Para Leonardo Vallejo, para Richard Reynoso, para Mauro Noriega, para Milton Velázquez Díaz, para José Vicente Ponce, José Luis Pérez, Marcelo Medrano, Ronald Menezes, Enrique Vaquerizo. Y dentro de las personas que también están conectadas, bueno, quiero saludo a las desde Turquía, Estados Unidos, España, así que un saludo para todos ellos, esperando sus preguntas en vivo. En este caso, por ejemplo, una persona hace la consulta, ¿qué pasa con el duelo que de algún momento a otro han perdido en esta época de pandemia, que ha sido súper compleja, que de un momento a otro te llama y dice en este caso su mamá, su papá o su hijo ha fallecido por COVID? Entonces, ¿cuál es el proceso que se debe de afrontar como familia? Y peor aún, imagínense, un padre de familia que ha dejado a sus hijos muy pequeñitos. ¿Cómo explicarles este proceso y cómo afrontarlo como familia? Porque es muy doloroso para el ex conviviente o su pareja afrontarlo solo. Así es. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso, siempre manejar la muerte como algo natural porque es parte del proceso de la vida. Suele ser mucho más complejo comprender el tema de la muerte porque siempre ha sido un tabú y vivimos como si nunca nos fuésemos a morir. ¿Qué pasa? Eso no significa que no va a ser doloroso. Obviamente el dolor va a estar allí y va a ser muy intenso. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que las etapas de duelo tenemos que vivirlas. No hay una receta mágica para nosotros evitar esas etapas. De hecho, si lo evitamos, más adelante nos puede acarrear otra serie de trastornos o problemas emocionales por no vivenciar lo que nos correspondía en ese instante. Entonces, lo primero que tenemos que saber que es natural sentirnos así, que es un proceso que debemos llevar a cabo de esa manera. Vamos a pasar por esas etapas que les mencioné, por la negación, por la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Vamos a pasar por allí, no lo podemos evitar, pero una vez que lleguemos a la aceptación, obviamente tenemos que empezar a generar estrategias y a generar opciones para poder afrontar esta pérdida. ¿Qué quiere decir? Si este padre que fallece es la figura principal en casa, pues entonces ahora todos en conjunto tenemos que ver y crear estrategias de cómo vamos ahora a generar el dinero. ¿Cómo vamos a afrontar esto? No nos podemos quedar paralizados allí. Tenemos que buscar las herramientas para poder afrontar la situación. Entonces, en este caso, lo importante saber es que las etapas van a estar allí en cualquier duelo, sea un duelo por fallecimiento, sea un duelo por pérdidas de vínculos emocionales, por un diagnóstico, duelo incluso por pérdidas materiales, que también se elabora un duelo cuando, por ejemplo, se quema una casa y nos quedamos sin vivienda. Tenemos que elaborar un duelo. Esto es natural y hay que vivirlo, no lo podemos evitar. Sin embargo, cuando creemos que ya no podemos manejar la situación, tenemos que buscar ayuda para que nos guíen y nos ayuden pues a transitar este camino que ciertamente es natural, pero muy doloroso, ¿ok? Y eso no va a evitar. A los niños desde que están pequeños hay que hablarles sobre la muerte como algo natural y la muerte en cualquier etapa de la vida. Porque a veces le decimos a los niños, mira, solamente cuando ya eres mayor, que ya terminaste con tu vida, allí mueres. Y resulta que no, que puedes morir en cada etapa de tu vida. Esto puede ser en la infancia, por un accidente, por una enfermedad, en la adolescencia o en la adultez, en cualquier etapa. Esto lo podemos hacer a través de la vivencia que tenemos, por ejemplo, con las maticas, con los germinadores, con las plantas. Allí podemos ir el ciclo de la vida. Exactamente, el ciclo de la vida. Cuando tenemos mascotas, también eso los va, incluso suele ser el primer impacto que ellos tienen con lo que es la muerte. También allí ellos pueden ver el ciclo de la vida, pero hay que ir normalizando y haciéndolo sentir como algo natural para que en el momento que llegue, obviamente, va a doler, nunca va a dejar de doler, pero el impacto pues va a ser menor, ¿ok? Pero el dolor obviamente siempre va a estar a medida que se va viviendo esas etapas. Así es. Bueno, es algo, un poco me impacta el tema de que hay que normalizarlo, pero bueno, en este caso ustedes dos son psicólogas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy abogada, también hago medios, pero para mí sería muy difícil y muy doloroso saberlo afrontar porque más allá del hecho de tratarlo, normalizar, creo que nadie está preparado para saber que la persona que nosotros más amamos, uno como padre, ustedes son mamás, saben que específicamente si fallece mi hijo, creo que no sé en qué estado de shock yo estaría,
porque es algo muy doloroso. Ahora no digamos, por ejemplo, tus padres. O sea, uno ya en edad adulta, uno ya sabe que en cualquier momento va a tener que partir nuestros padres. Pero qué doloroso sería en el caso, por ejemplo, de que fallezcan nuestros hijos. Uno como padre está preparado para esperar ese caso tan fortuito de que nosotros enterrar a nuestros hijos, porque lo más común es que los hijos entierren a sus padres. Claro, yo ahí hago un aporte. Yo considero que si se nos hubiese enseñado la muerte como un ciclo, ¿verdad? Como parte del ciclo de la vida, no nos costara tanto en este momento en nuestras vidas comprender la muerte, ya sea de un hijo, de un ser querido, porque de alguna manera lo viéramos como un ciclo normal, parte de. ¿Okay? Doloroso, claro que sería doloroso porque, bueno, estamos acostumbrados a tenerlos ahí físicamente, a compartir, a crear recuerdos, momentos, y sí, muy doloroso, pero comparto esa premisa de Natalie con respecto en este momento podemos enseñar a los niños desde esos ejemplos tan cotidianos, ¿no? Como es el proceso de germinación, bueno, desde cómo nace, cómo se desarrolla y, bueno, hasta que llegue el momento de la muerte y de qué manera puedes despedirlo, de qué manera puedes transformar ese dolor de esa ausencia física, porque es eso, es la ausencia física, porque no nos olvidamos de la persona, no nos olvidamos de los momentos, ¿sí? Y algo interesantísimo que dijiste, Natalie, es que en el momento de esa elaboración, y si no tenemos las herramientas internas para transformarlo en un tiempo prudente, sano, como lo indica, ¿verdad? En este caso, los criterios, es importante buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, ¿sí? Que elaboren este duelo a través de un proceso terapéutico. No ir al chamán, no ir a las cartas, quizás es un proceso de coaching, respetando, porque eso es una técnica, pero no son psicólogos. Buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Esto es súper importante resaltarlo, ¿sí? Y que es normal buscar la ayuda. Así es, realmente muy, muy satisfactorio poder conocer de dónde personas, la querida psicóloga Eileen Bolívar y también la psicóloga Natalie Dávila, en el cual les agradezco muchísimo por su tiempo, dándole la bienvenida al segmento de Psicología Interactiva, que su moderadora es la psicóloga Eileen Bolívar, en el cual el próximo jueves vamos a tener una nueva temática, ¿sí o no, mi querida Eileen? Sí, bueno, de antemano, Natalie, muchísimas gracias por tus aportes en este segmento psicoeducativo, Psicología Interactiva. Te espero también el próximo jueves a las 10 de la mañana, hora Panamá, Ecuador, para conversar sobre la intervención psicológica del duelo en padres con hijos con alguna discapacidad, ¿sí? Bueno, para cualquier consulta con la psicóloga Natalie Dávila Smith, pueden contactarla a través de su cuenta en Instagram, Natalie Dávila Smith, y también a través de la página web www.sixiconsultoria.com. Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. De mi parte, gracias. Hasta el próximo jueves. Berenice. Les agradezco muchísimo de este brevísimo. Vamos a regresar con el segmento de entrevistas, porque el día de hoy vamos a hablar un tema en torno legal, ya que 44 casos de 65 que han ingresado por violencia intrafamiliar ha terminado en casos de feminicidio, y para ello vamos a tener al abogado Vicente Torres, que luego de este brevísimo corte comercial vamos a entrar en el tema. Ya regresamos. Café Club Radio. Escucha la mejor música solo por
La radio más cargada de la red. Café Click Radio. Café Click Radio.